Muy buenas noches. Hoy es miércoles 9 de marzo del 2025 y como les había prometido ayer en el adelanto del short, hoy estamos aquí para hablar de varios puntos, pero el principal fue lo derivado de mi actitud en mi programa de la semana pasada. Obviamente al final yo he comprendido en estos días de descanso que hay dos maneras de ver distintas Estados Unidos. En ese choque de generaciones que está en mi perfil de Twitter, lo que es X hoy, que alegó Huntington, choque de civilizaciones. Yo nací, me crié y crecí en una sociedad netamente latina, derivados de españoles, con el sabor del Caribe, indio, negro y blanco mezclado, que le da a uno ese empuje de que nos hace que se corazón, la furia española, el cabalino rampante italiano, esa cuestión latina que nos tiene contaminados para vivir en países como este. Y por eso usted ve en las demandas, en las actitudes, en las acciones judiciales, en los reclamos, que por ejemplo las sociedades como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba hacen contra Estados Unidos por creerse que todo es derivado de un derecho innato cuando es un privilegio, desde la licencia hasta la ciudadanía. Pero no voy a divagar en un tema en el cual solo voy a hablar de política y el por qué. Mucha gente pensó que nuevamente Abelardo le dio el ataque bipolar, que está contra Trump, que no aguantó dos, que el tipo es un niño malcriado con un juguete, que está fuera de tono, que es un fetiche lo que tiene con Trump, etcétera, etcétera. A que se cree más americano que los americanos. Lamentablemente, explicar esta situación es más allá de lo que es algo social, político o desde el punto de vista profesional. Es simplemente estás en otro mundo, estás en otro país y terminas entendiéndolo en el área en el cual te desempeñes y te da un golpe duro, como me lo ha dado a mí a lo largo de todos estos años, porque gracias a Dios, con todo y que yo hice un posgrado en la George Washington University, lo hice con latinos, dando clases con gente de España, México, Ecuador, Argentina, de profesores, había americanos, pero no en la misma cantidad, y sales con eso, y será por eso que eliminaron el posgrado en materia de Political Management, como aquel objetivo que tenía el doctor Raúl Matos Azócar, al que le mando un saludo, en Barcelona, y era forjar a los nuevos líderes, pero para América Latina, no para Estados Unidos. Entonces yo venía cojeando de esa pata. Entonces para mí es difícil entender situaciones como las que me originó ese programa cuando perdimos o se perdió aquel esfuerzo de Musk con la magistral liberal, y esto es un balance de poderes y está en la Constitución y tú lo ves desde Disney cuando vas al hall de los presidentes, cuando lees la historia de este país, cuando te sumerges en lo que es la guerra federal, la lucha entre la guerra civil entre el norte y el sur, los generales que estuvieron involucrados, inclusive Lee, que es donde el condado que lleva el nombre, que era el general que incluso le retiraron la ciudadanía, o sea, horrible. Y uno entiende cómo, y son amigos, y lo admiraba el que después fue presidente de Estados Unidos, que lo derrotó. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Es simplemente entender que yo debo darle un voto de confianza a Donald Trump. Yo soy republicano, soy conservador, tengo mis criterios muy arraigados, además de que soy ferviente creyente, católico, cristiano, diría yo, más que todo cristiano. Yo vine a Estados Unidos y aquí descubrí otra vez la importancia de esa fe y de orar. Y bueno, simplemente me estoy adaptando desde hace 3 años a la ciudadanía americana. La semana que viene mi hijo va a juramentarse en la Fuerza Aérea. Y entonces tú ves situaciones en las cuales te van transformando. Pero tenemos ese resabio latino. Y lo voy a explicar de esta manera. Esta mañana estaba leyendo el discurso del presidente Trump en el National Republican Congressional Committee
que es el comité del Congreso Nacional Republicano, donde incluso se burló de varios de sus colegas republicanos, senadores ya con más tiempo incluso en el partido que él, y haciendo una burla estilo típica americana, cambiando el tono de voz, decía, sí, hay unos rebeldes que quieren pararse y decir, esto no es así, Trump está equivocado, yo quiero negociar. Y lo deja claro el presidente cuando dice, ustedes no negocian como yo, así que no pierdan su tiempo. Esto en el momento en que el día siguiente el presidente recibe la noticia de que China subió a 84% las tarifas o los aranceles a Estados Unidos, y la Unión Europea pechó con aranceles 23 billones de dólares en mercancía para Estados Unidos. Pero entre todo este revoltijo sale el senador Kennedy de Luisiana a decir que debemos implementar, eso lo dijo hace 3 días y me di cuenta porque lo aplico conmigo. No me voy a comparar con Alejandra Ocasio-Cortez, Dios me libre, pero lo que sí les puedo decir es que la táctica es impresionante. En inglés, let her talk anything, que quiere decir, la táctica de los republicanos deben decir, dejen hablar todo lo que quiera a la señora Alejandra Ocasio-Cortez, porque cada vez que habla nos hace la mejor propaganda del mundo. Eso fue lo que pasó conmigo la semana pasada, sin duda alguna. De todas maneras, bueno, uno empieza a ver, a entender. Ayer la Corte sacó en el lapso de 2 días, pues ayer fue martes, 3 decisiones a favor del presidente. La más importante es la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1796, en la cual todo el mundo decía que era inconstitucional, que Homan contestó que incluso es más joven que la Constitución y se aplica. En fin, la Corte, votación 5-4, alineándose las 4 magistradas mujeres por casualidad en contra de esta decisión, pero quedó firme. Anularon lo que hizo el juez de Obama, el izquierdoso de Bober, todo lo que hicieron todos, el Chen, la Lin, la Pung, la Tan, el Mendoza, todos estos jueces de tendencia izquierdosa, de tendencia de otros países, de tendencias latinas o asiáticas, como quien les habla, fueron revocadas porque no tienen fundamento. Y los americanos, como una vez lo expliqué, son cuadrados en su aplicación de la ley, the rule of the law. Y esta corte lo que hizo fue esto, solo las mujeres se salieron. Obviamente la señora Comey, que es de la que voy a hablar ahorita, tuvo particularmente la magistrada Amy Coney Barrett, cuando establecen de que no hay jurisdicción para jugar el Bober 5-4. Por cierto, ella fue profesora de la George Washington University. Ella trabajó con el juez Scalia, aquel italiano, de origen italiano, que marcó pauta en la corte de los Estados Unidos y murió hace varias décadas, y ella trabajó con él. Ella obviamente es muy católica, estuvo en Notre Dame y obviamente responde a los designios de la religión católica, y en este caso cualquier llamadita o la presencia de alguien del Vaticano o el mismo Francisco hace que cambie su votación, como lo ha hecho ya 2 veces. Así que uno empieza a entender cómo son, así sea una jueza nacida aquí y todo, las influencias que tienen por esas cuestiones de con quién estuvo trabajando, y lo vamos a ver a lo largo de este programa, y bajo qué religión está. Y ustedes se ponen a ver esto y ven la situación, por ejemplo, del otro magistrado, Brett Kavanaugh, que votó hace 2 semanas en contra de Trump, que estaban formando aquella liga anti-MAGA, donde decían que tenía que ser. Pero recuérdense que en este caso es importante señalar que este magistrado fue objeto incluso en una corte superior, que es el paso previo a la Corte Suprema, de un ataque durante 3 años. Lo estuvieron atacando, y en la corte estuvo 6 meses, le sacaron 7 mujeres que decían que cuando tenía 17 años el carajito tomaba cerveza, y es la burla que se hizo a nivel general, y trató de violentarla sexualmente, mostrarle sus partes íntimas, tocándole una nalga, lo que fuese. Al final fue desechado con una investigación del FBI, se cayeron varios testigos y hoy es magistrado. Hoy, en una de estas decisiones, de estas últimas 3, votó a favor del gobierno, porque de hecho tiene el récord en la historia como más decisiones conservadoras. Pero ahí es que uno entiende cómo es el vaivén del modo de vida del americano. Entonces, esto me sirve para hablarles
de la gente que está llevando adelante la política de los aranceles por parte del presidente Donald Trump, que es parte de lo que yo nunca he entendido y que a veces trato de entender, pero hoy voy a ser breve porque después de 7 días de meditación descubrí en qué país estoy. Sí, es una locura. Abelardo está más loco que una cabra, pero tienen que cambiar de entorno y entender cómo uno vive aquí. Y se cumplen muchas cosas que yo estudié en la universidad, que he visto en historia, que he hurgado desde mi post, el perfil que ustedes pueden ver en X, donde está la Estatua de Libertad musulmana, con Huntington en caricatura, hablando de choques de civilizaciones, y mi moto, hablando de lo que le pasa a Estados Unidos y sus ciudadanos, que data del 2019. Anyway. Vamos a empezar por quienes impulsaron o agarró Trump en esta guerra, porque el programa de mañana va a hablar sobre la Tercera Guerra Mundial que está en desarrollo hace años, como lo he dicho siempre, pero mañana lo voy a hacer con el típico Abelardo Izaguirre que da fecha, lugares y tiempo, y lugares donde investigar. Pero hoy simplemente es esto. Trump no perdió tiempo porque perdió la primera batalla, que fue incluso perder la presidencia, sometido a todo este enjuiciamiento, que llegara Biden y destruyera este país como le dio la gana, y más que todo los chinos. Pero eso viene mañana. Pero esta vez el presidente salió corriendo rápido y lo que hizo fue, en estos primeros casi 90 días, ha cambiado la historia de Estados Unidos para siempre. Y vamos a empezar con su secretario del Tesoro, que es el señor Scott Kenneth Homer Bessent. Este señor, que sería el equivalente al ministro de Hacienda, fue socio durante casi 2 décadas del señor George Soros. ¿Sí? El enemigo de la patria, el sucio socialista, el que lleva adelante el NOM, el que Trump mismo ha nombrado como enemigo de la civilización. Bueno, él trabajó con él desde 1991, tuvo un breve lapso para hacer negocio, porque él ayudó a Soros a tomarlo del Banco de Inglaterra, aquella historia de Londres en el cual barrieron y se metieron unos cuantos billetes, y así formó su propia empresa, pero volvió en 2005 con Soros y estuvo como director de inversiones del 2011 al 2015. Así que si ustedes sacan la cuenta, ha tenido bastante tiempo con el señor George Soros, que no es el hijo, que mucha gente todavía no ha caído, que ya George Soros está en su isla de las Bahamas con sus 3 negritos que le gustan, y el hijo es el encargado de todo esto, que se casó y tuvo aquel show que invitó a Hillary Clinton, a toda esta gente de todo Obama se sintió ofendido, parece fue el detonante. Eso ya es chisme de otro nivel entre Obama y Michael, o sea, Michelle. Este señor no solo trabajó con Soros, sino es la principal punta de lanza del plan 3x3x3 del propio Trump, pero que era aquel 3 puntos que él tuvo siempre a lo largo de su existencia como plan para progresar a Estados Unidos. Este señor es abiertamente LGTB, es un señor homosexual declarado, de hecho vive en el famoso Palacio Rose Palace, el Palacio Rosado en Charleston, con su esposo John Ravenel, con quien tiene 2 hijos. Como ven, era izquierdoso, trabajó con el enemigo de Estados Unidos durante más de 10 años y además es abiertamente gay. Como ustedes verán, no cuadra en lo que sería un gobierno conservador de derecha, y menos en un hombre como Donald Trump. O quizás sí para Donald Trump, porque él está usando a sus enemigos. Se dio cuenta que los amigos de la primera presidencia lo que hicieron fue traicionarlo. Ahorita, trabajando con el enemigo, ya sabe a qué está preparado. Entonces, este es el primero que mueve las tarifas, que hoy dijo cuando China subió a 84 que van a acabar con China. Este es este señor. Pero si les queda ahora todavía alguna duda, vamos a hablar ahora del señor Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, ese de la barba blanca. Fue demócrata toda su vida inscrito, contribuyó con Hillary Clinton, con Barack Obama, dio billetes, por lo tanto Biden dio bastante dinero, se ha definido como conservador fiscal en materia fiscal, pero como liberal en materias sociales. Billonario, 3.2 billones hace un año en la última lista de Forbes, y dejó el partido cuando él dice que el partido giró mucho a la izquierda y se fue en el 2016, y fue uno de los principales donantes y recaudadores para el señor Donald J. Trump. Este señor tuvo cáncer, un cáncer de linfoma, heredado de su padre y su madre, de quienes murieron de esto,
Y en el 2024 se declaró libre de cáncer, es de origen judío, pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que este señor logró introducir, y la teoría que planteó, de acuerdo con otro señor que tiene una historia totalmente disímil, que es Stephen Miran. Mucha gente ayer habló de Navarro. Eso es una táctica para engañar. Stephen Miran es el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Trump. O sea, es el jefe de todos estos tipos, aunque sean secretarios, porque es el que lleva el plan. Él es economista, PhD, filósofo y matemático, magna cum laude en la Universidad de Harvard. Pero lo más importante es que fue estudiante y discípulo del señor Martin Feldstein. Este señor, el señor Martin Feldstein, fue el que siempre habló hasta su muerte, creo que en el 2019 o el 2009, no me acuerdo ahorita, y dijo, era el más declarado anti-Unión Europea, pero no porque se unieran, sino por la moneda única que él iba a considerar que iba a causar un problema, y así se atrevió a decir lo siguiente sobre la unidad monetaria. Dijo, el efecto conducirá a incrementar conflicto entre las naciones europeas y entre Europa y Estados Unidos, refiriéndose a una única moneda. Les repito, el efecto de introducir una única moneda conducirá a incrementar conflictos entre europeos y entre Europa y Estados Unidos. Lo hemos dicho, el enemigo de Estados Unidos, el enemigo de Occidente es Europa, infiltrada desde hace décadas. No, esto empezó hace tiempo por los musulmanes. Hoy ya todo el mundo habla abiertamente y ya saben que Pedro Sánchez iba a mandar al ministro de Relaciones Interiores y se fue el mismo ayer, llegando hoy a China a hablar con Xi Jinping, bendecido por von der Leyen, mientras el Comité de Exteriores de la Unión Europea dice que no está autorizado, pero se están moviendo. España se están yendo los chinos. Mañana vamos a hablar de ese tema. La situación cada día mucho más difícil en materia económica y deslindando claramente quiénes son los enemigos. Hoy Elon Musk habló de la cercanía y de la alianza que debe haber entre Rusia y Estados Unidos. No lo dijo frontalmente, pero en un post, puso la distancia entre los países y los nombró. Y la gente dice que es contra natura, que todo, y ese es el problema de gente como Abelardo Izaguirre, que no entiende el modo de pensar de los americanos. Y creo que lo dije una vez en un programa para cerrar. Este país tiene un dicho, antes que llegáramos todos, porque yo llegué en esta invasión de civilizaciones, ellos tenían un dicho que se llamaba business is business, o I don't drink Kool-Aid. Esos dos son los que definen lo que son los americanos. Pero el mejor es el business is business. Y era cuando yo explicaba que incluso donde yo trabajé de dishwasher, odiaban a los negros y en poca medida a los latinos porque éramos pocos. Y los blancos nos humillaban, nos trataban mal. Pero en el trabajo éramos un equipo que nos hizo, por ejemplo, ser el mejor restaurante de toda la cadena en el estado de Florida 2 años seguidos. Pero al salir era una burla, un ataque. En mi caso era burla por la cara y porque yo como me tomaba las cosas. Yo tendría casi que, ¿cuántos? 25 años menos. Pero con los negros podía ser Ku Klux Klan, quemarlo, pero ahora el trabajo incluso de los dos lados se trabajaba de manera armoniosa. Eso es Estados Unidos y a esos que quieren volver a Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos, no entendemos por nuestra pasión y nuestra sangre, tú eres mi enemigo. Entonces, bueno, eso cuando dicen a veces no, que tiene que estar maduro y va a llegar a... No, eso es inaceptable, hay que matarlos a todos. En Estados Unidos no funciona así. Y no funciona así cuando tú crees, por ejemplo, que el presidente lleva una táctica loca, que el presidente se equivocó porque estos son los enemigos y hay que barrerlo. Hay que mantener un status quo. Y fue lo que me pasó. Y fue lo que yo después me senté oliendo mirra a las 5:30 de la mañana, meditando y dije, es que aquí el problema no es que Trump está equivocado. El presidente llegó y llegó por algo. El equivocado eres tú, Abelardo. Ubicatex, como decíamos en Venezuela contigo. Tú no estás en América Latina, ni en España, ni en Italia, ni en Portugal. Tú estás en Estados Unidos, el país más grande de la historia de la humanidad en todos los sentidos, duélale a quien le duela, y que lleva su propio paso y se adapta, pero sigue con los principios básicos. Que estuvo a punto de ceder por la traición y lo que Biden logró con los chinos, lo pararon. No confías en Trump, no confías en Dios después de que lo puso y votaste y logró lo que nadie se imaginó, incluso tú, que podía pasar. Es cierto. Entonces, las cosas pasan por algo y simplemente yo lo que tengo que hacer es retirarme de este tipo de conversaciones y dejar, por eso es que, por ejemplo, y antes se me olvidó, por eso es que ustedes ven a Marco Rubio hablando una cosa y después tiene que hacer otra.
Los americanos no llegan al nivel de decir lo que dice Marco Rubio. Lo dicen de otra manera, hablan y dicen, por ejemplo, que Maduro es un asqueroso, pero lo dicen con unas palabras que tú tienes que buscarlas y atarlas y hacer el dot y unirlas. Marco Rubio actúa como cubano, como latino, y dice barbaridades que después el tiempo tiene que echar para atrás y decir, ni decirlo, simplemente no lo aceptamos porque somos así. La diferencia conmigo es que yo acepto mis errores desde la cava, ¿se acuerdan? Hasta este que cometí el miércoles. Y simplemente era para aclarar que el presidente Donald Trump tiene todo mi apoyo, toda mi confianza, y lo vamos a ver. Sí, hoy volvieron a caer las bolsas, 7 el Nikkei, el 8 Estados Unidos, y van a seguir porque están asustados. La Unión Europea sacó el puñal. No hay problema, esto va a cambiar y lo van a ver por qué en el programa de mañana. Entonces hay que darle un voto de confianza sin rasgarse las vestiduras como Abelardo, sin poner a la gente nerviosa, que todo el mundo sale a tomar, como me decían, valeriana. Coño, otra vez el tipo se volvió loco. Simplemente yo en este caso no soy nadie. Primero por el nivel de influencia que tengo o el nivel político. Ni en Venezuela no era nadie, aquí soy menos. Entonces tengo que morir con lo que está haciendo el presidente Trump, porque se ve, y lo hizo la corte, después de aquello que hizo, es capaz de que ahora terminen diciendo que puede ir a un tercer periodo. ¿Qué les puedo decir? Yo soy el que se tiene que adaptar, no ellos a mí. Entonces, en este proceso, en esta reflexión de 7 días, cuando me sale y me relajo y escucho y veo y digo, wow, es que el equivocado soy yo. Y no es que sea bipolar, que puede ser que lo que sea, que quede trastornado, después viví en Venezuela con Hugo Chávez, cualquier cosa es posible. Después de la etapa del PTS, del síndrome postraumático, vivir con Joe Biden, es más, creo que haciendo política, porque hay gente que se olvidó y se apartó, pero haciendo política, sobrevivir a esos dos grandes y deleznables seres, ya uno en el infierno y el otro que vaya pronto en camino. Vieron como todavía me sale el latino. Trump va a ir al funeral de Biden y va a decir que fue una pérdida lamentable. Claro, le tirará sus vainas, pero ustedes van a decir, no joda, yo presidente de Estados Unidos, se muere el viejo y le digo lo que sea, como pasó con Carter. Pero no es así. Los americanos no son así. Y los venezolanos, latinos, hispanoparlantes, ibéricos, descendencia que tú quieras, hasta los portugueses, porque Brasil es la misma cagada, lo que somos es pura pasión y locura. Entonces simplemente yo lo que tengo que hacer es ubicarme, tomarme mi pastilla de Ubicatex, confiar en el presidente de Estados Unidos por el que yo voté y por el que estoy haciendo campaña en el 2026 y seguir esperando que esto mejore, porque está mejorando. Viene un proceso muy difícil porque esto es una guerra, y por eso los invito mañana a ver el muy importante programa en el cual les daré el por qué y cómo tenemos que confiar en él, porque él está librando esta batalla. Él lo sabía primero que nosotros, con sus aciertos y con sus errores, pero tomó su tiempo, lo tomó como un anglosajón e hizo las cosas, y aquí está el segundo presidente de Estados Unidos que sobrepasa una reelección, pero con una corte, con un periodo en el medio que no fue de él. O sea, es el segundo. El otro era más gringo que decir la palabra. Así que algo está funcionando. Ya van a